Bien, muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar comienzo esta mañana. Gracias por responder a la invitación. Y seguramente algunos papás se conectarán luego. Ahí estaremos dándoles ingreso. Este es un tema que tiene que ver con la firmeza y la compasión. ¿Cómo podemos ser padres presentes y amorosos y al mismo tiempo establecer límites firmes y claros? ¿Cómo equilibramos el cariño con la disciplina? Recordemos que la crianza es una de las tareas más importantes y gratificantes de nuestra vida. Aunque, como decíamos ahora, pareciera que con el tiempo, en medio de los conflictos y los quehaceres diarios, se fuera como desdibujando esa imagen feliz que tenemos de la presencia de los hijos en nuestra vida. Y a veces puede ser como abrumadora la situación, el panorama un poquito gris a veces, sobre todo en algunas etapas de la vida, pero entendemos que detrás de esas cortinas temporales hay una gran verdad, y es que los hijos son una bendición. En este conversatorio exploraremos juntos estas preguntas y descubriremos algunas herramientas que nos puedan servir para aplicar en nuestras vidas. De eso se trata. Y como siempre menciono, no estoy aquí para enseñarles, sino para que compartamos experiencias, que podamos alrededor de algunos principios comprender un poquito más cuál es ese diseño que de una u otra manera se ha establecido para que las cosas funcionen con una mejor dinámica. La formación dentro del hogar es una responsabilidad sagrada y de poderosos resultados. Y cuando fundamentamos o se fundamentan la firmeza en principios espirituales y se orienta desde la compasión y el respeto por el otro, pues se establece un ambiente en el que los miembros de la familia pueden crecer en amor y sabiduría. En este espacio exploraremos cómo, a la luz de esos principios, podríamos fortalecer los vínculos familiares y caminar hacia una formación que trascienda generaciones y deje un legado duradero. Por lo tanto, no nos centramos solamente en la etapa de nuestros hijos, sino que nos proyectamos, como hemos venido enseñando siempre, hacia ese adulto responsable, hacia esa mujer y ese hombre que queremos que sea en su adultez. ¿En qué consiste entonces la crianza con firmeza y compasión? Cuando piensas en la crianza de tus hijos, ¿cuáles son las preguntas o los temores más frecuentes? Si alguien quiere compartirlos, puede decirlos. La idea es que podamos conversar un poquito. ¿Cuáles son esas preguntas cuando piensas en la crianza de tus hijos o esos temores que aparecen? Y podemos en honestidad, Carlos, adelante. ¿Cómo mantener un equilibrio emocional con los hijos cuando en la familia han existido situaciones complejas? Ese temor a cuál es el punto medio, ¿no? ¿Cuál es el punto equilibrado para que la parte emocional se mantenga, más cuando decimos hay unos antecedentes, hay unos temores precisamente a eso? Muy bien, todos tenemos temores. Tengo un par de amigos que una vez me dijeron que estaban muy estresados, muy preocupados por la educación universitaria de sus hijos. Y estaban tan tensionados que me imaginé que ya estaban graduándose del bachillerato y me dicen, le digo yo, ¿qué edad tiene tu hijo? Me dicen, no, tiene 1 año y la otra tiene 4. Y puede sonar muy chistoso, pero sí, hay personas que su estrés y ansiedad está generada precisamente por un futuro que todavía ni siquiera sabemos si va a venir o no va a venir. Entonces, ¿cómo mantener una mirada en la planeación futura, pero no perdernos de disfrutar el presente? Que ese es un tema pues interesante que deberíamos tener presente siempre. Entonces, muchísimas gracias por las preguntas que puedan escribir en el chat.
las tomaré aquí ahora para que podamos entonces programar en unos conversatorios, abordar ese tipo de preguntas y esos temores. Bien, entonces concluimos que todos tenemos preguntas, dudas, temores, porque de una u otra forma no controlamos el futuro. O sea, quisiéramos tener una mirada como las películas de Viaje al Futuro, podernos anticipar unos añitos y conocer el resultado final para que en cierta manera algo nos diga: bravo Carlos, bravo Marcela, bravo María del Pilar, la hiciste bien. O sea, esa búsqueda también de validación por parte de nosotros como papás está implícita. Y a veces nos hacemos un poquito egoístas pensando más en nosotros que en los hijos. ¿Cómo no equivocarme? Pues lo más práctico es que me voy a equivocar, pero quisiera tener la seguridad de no equivocarme. ¿Pero por qué estoy pensando en no equivocarme? Si la equivocación también es parte de nuestra vida. Ahora, ¿qué podemos evitar? Sí, pero no tienes la capacidad ni la facultad de ser perfecto en este mundo. Ninguno de nosotros lo somos. Entonces, muchas veces terminamos pensándonos a nosotros en lugar de pensar realmente en lo que estamos haciendo por aquellos a quienes tenemos el deber de acompañarles hacia las metas, hacia el futuro, hacia esa adultez. Lo primero que quiero que consideremos esta mañana es: ¿de qué tratan las relaciones familiares? Recordemos que las relaciones se fundamentan en el buen trato con los demás. Y cuando hablamos de hijos, hablamos de personas creadas a imagen y semejanza de Dios como nosotros y como cualquier ser humano, que no son nuestra propiedad, no son lo que muchos escuchamos decir tampoco, son un pedazo de porquería, son un problema, son un estorbo, dichos como los que nos decían, son la cola que la vaca cría, ¿cierto? Y menos enemigos de nuestro descanso y comodidad. Porque muchas veces en los estados de tensión nuestra, de cansancio, desdibujamos la presencia de nuestros hijos: el que me roba el espacio, el que me roba el tiempo, déjeme descansar, en fin. Entonces terminamos agrediéndonos y dañándonos. Entonces ese no es el propósito, que haya enemistad entre nosotros. Tampoco son las muchas voces que están gritando e intentando acomodar como piezas de algún juego o de decoración en algún lugar para que nos sintamos con pequeños trofeos cuando nos conviene y con pequeñas desgracias cuando las cosas no salen como queremos. Entonces, decirle a todo el mundo que tenemos un hijo maravilloso porque le está yendo bien, eso es fácil, ¿cierto? Es fácil, las cosas que están bonitas son fáciles de mostrar, pero cuando ese hijo está actuando, haciendo las cosas que probablemente ni siquiera tú quisieras que hiciera, ese hijo no es demostrar, ese hijo tampoco es el trofeo, pero están allí implícitos. Entonces damos lugar a todo lo que el ser humano pueda decidir. Nuestros hijos tomarán decisiones. Ya han tomado algunas decisiones, en algunas les ha ido súper, en otras no les ha ido tan bien y probablemente en algún momento no les irá bien. Ahora, confiamos y deseamos que todo salga bien, pero ¿el bien de quién? Y es un tema que iremos abordando también. Cada uno de nosotros podemos asumir una postura ante la paternidad, pero yo les invito esta mañana a que consideremos el diseño y al diseñador de esa perspectiva de lo que es la familia y el tema de las relaciones, y pues lo quiero plantear desde Dios como creador, Dios como el que tiene un diseño, y por lo tanto desde ese diseño la familia representa varias cosas. Y lo primero que quiero manifestar es que desde ese diseñador y desde ese diseño, la relación de familia es un reflejo de la relación con Dios, ¿sí? El propósito de las relaciones familiares tiene que ver con una imagen de lo que debe ser la relación de amor con el humano, donde el amor incondicional cobra un papel importantísimo. Estoy hablando de amor incondicional.
Por lo, digamos, regular o es muy común que nosotros hayamos nacido y criados con una imagen de un amor condicional, un amor que se manifiesta si tiene reciprocidad, un amor que se da cuando yo creo que el otro lo merece, un amor que se da en tanto las cosas se mueven en armonía para nosotros. Y desde esa perspectiva escuchamos también madres y padres quejándose o sacando en cara el mucho sacrificio que han hecho. Yo me he dado todo por ti, esto y lo otro, pero mire con lo que me paga. Entonces, o el padre que le dice al hijo de una u otra manera: te amo si te portas bien, te amo si haces tal cosa, te amo si saludas a la abuela, y empezamos a ofrecer un amor que depende de unas acciones. El verdadero propósito del amor es que tengamos ese amor incondicional, pero ese amor incondicional difícilmente se genera en nuestro corazón humano desvinculado de un diseñador. Y uno de los rasgos y características de Dios que hacen parte de su naturaleza precisamente es: Dios es amor. Y el amor de Dios no es condicional, es un amor incondicional, paciente y lleno de gracia. Y estas tres cualidades de ese amor quisiera que las miráramos hoy en esto que estamos hablando de cómo criar con firmeza y compasión. El amor de Dios es incondicional, paciente, lleno de gracia. ¿Cómo podemos aterrizar estas tres cosas en nuestra vida familiar o en estas relaciones familiares? Entonces, cuando hablamos de incondicionalidad, es un amor que se da por completo, no fluctúa de acuerdo al estado de ánimo que tengamos. Entonces, hoy amanecí molesto, entonces no me hablen, no me digan nada, no quiero que me interrumpan, en fin. Entonces, las personas que nos rodean dicen: a este lo tenemos, y lo tenemos o no lo tenemos dependiendo de su estado emocional. Y si pensamos en que la manera en que amamos es para hacerlo de esa manera, entonces nuestro amor es relativo, nuestro amor es muy centrado en nosotros mismos y muy centrado en mi estado de ánimo. Podemos actuar de acuerdo a dos cosas: desde el temor o desde el amor. Cuando nosotros actuamos o vivimos desde el amor, entonces todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que propiciamos se convierte en un dar desinteresado. Un dar desinteresado. Porque el que ama no espera retribución. El que ama entrega. El que ama, el que vive desde el amor, simplemente hace las cosas porque está satisfaciendo no solamente las demandas de las personas, sino que busca conectarse con ese amor que es de Dios. O sea, lo hacemos como para Dios. Entonces, si mi trabajo lo hago desde el amor, mi trabajo no apunta hacia la satisfacción de ustedes, apunta hacia la satisfacción del propósito de Dios. Y seguramente las personas quedarán beneficiadas. Pero si yo vivo desde el temor, entonces haré las cosas pensando en su aprobación, ¿sí? Entonces estaré preocupado si les parece o no les parece, les gustaría o no les gustaría. Entonces, por ejemplo, es la mamá, el papá o la mamá que desde el temor hacen las cosas, pero todo el tiempo están mostrándose como víctima. Un caso típico: la madre o el padre que pelean todo el tiempo por el desorden. Entonces yo aquí haciendo, yo hago de arreglar, ustedes no me consideran, ustedes no sé qué, yo trabajo como mula, ustedes no me reconocen. ¿Por qué? Porque lo está haciendo precisamente buscando aprobación a través de lo que hace. El amor te lleva a actuar sin esperar nada a cambio. Si las personas no te reconocen, el problema no está en ti, el problema está en las personas que no te reconocen. Pero las personas que ven haciendo algo por amor, al fin y al cabo terminan reconociendo con cuánto amor lo hace, porque nos sentimos tan bendecidos, tan beneficiados, que realmente
el amor contagia. Pero si seguimos actuando desde el temor, entonces el amor se vuelve condicionado. Hay estudiantes, hijos, que sienten que son amados en tanto les vaya bien académicamente. Y hasta entran en crisis cuando ven que su nota ha bajado. ¿Por qué? No porque les esté preocupando el desarrollo intelectual o su formación de conocimiento, sino porque hay una voz que le está diciendo: a mí no me salgas con 40, a mí no me salgas con 35, a mí me traes un 50. Porque sienten que son validados por una valoración, una calificación. No sé si me estoy haciendo entender. Y muchas veces propiciamos eso con nuestras palabras, porque también traemos una historia, un referente que así nos calificaban a nosotros, por lo que hacíamos. Y nos enseñaron a vivir por temor. Entramos a nuestras relaciones temiendo. Y cuando el temor nos guía, el amor se minimiza. Pero un principio de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que qué bueno sería poder comenzar a vivir desde ese amor y sobre todo desde el amor incondicional. Amamos a los hijos independientemente de lo que hagan y sean. El amor incondicional dice que mi hijo es mi hijo. Y la pregunta que los muchachos, la respuesta que los hijos deberían dar a la pregunta es: ¿por qué amamos a los hijos? No es porque nos portamos bien, porque traemos buenas notas, somos juiciosos, en fin, etcétera, etcétera, sino porque simplemente somos los hijos. ¿Cómo evitar que se sienta una preferencia entre los hijos? ¿Cómo no sientan la preferencia? Porque en el fondo muchas veces preferimos con los hijos con los que nos identificamos. Mis hijos me preguntaban muchas veces: papá, ¿tú a quién quieres más? ¿A mi hermana o a mí? Me decía el hijo. Y al comienzo esa pregunta me incomodaba porque yo decía: yo los amo igual. Pero en el fondo había una incomodidad y ellos siempre decían, me preguntaban: ¿tú a quién quieres más? Entonces el hijo varón me decía algunas veces: yo creo que tú amas más a mi hermana, porque tú por ella te desvives. En cambio mi mamá me ama a mí. Entonces ellos empiezan a buscar como quién es el importante y dónde juega ese papel. Con el tiempo entendí que el amor nos permite amar incondicionalmente. El amor de Dios nos permite amar incondicionalmente, pero también a entender que hay diferentes formas. Y yo amo a mi hija de una manera y amo a mi hijo de otra manera. Nunca hemos utilizado la comparación. Cuando la comparación aparece, se desdibuja el asunto. Y no hay cosa más terrible que uno ser comparado con otros. Creo que alguna vez como papás pudimos tener la experiencia de haber sido comparados. No hay cosa más terrible que vea: mire su hermana, ¿por qué usted no es como su hermano? Pues porque no es como su hermano. O sea, ¿qué más? Dígame, ¿qué respuesta hay ante la pregunta usted por qué no es como su hermana? Pues porque no soy mi hermano. Somos distintos. O sea, los hijos tienen temperamentos distintos, por Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos olvidamos. Queremos como producir series. No. Si tú tienes 4 hijos, 4 hijas son diferentes, tienen temperamentos diferentes. El asunto es que queremos que ellos se porten como nosotros, que ellos sean como nosotros. Entonces viene la otra pregunta y es: ¿y qué te dice a ti que tú eres el mejor referente para que la gente quiera ser como tú? Si todos somos imperfectos. Por eso el amor no puede ser condicional. Nosotros lo condicionamos desde nuestras miradas, desde nuestra propia historia, desde las historias que terminamos reproduciendo. Pero hay esperanza, nuestros hijos tienen esperanza. Nosotros no necesariamente tenemos que seguir siendo la reproducción de nuestra experiencia, ni nuestros hijos están llamados a reproducir nuestra historia. Podemos hacer cambios ahora.
No los vamos a hacer cuando ellos se vayan de casa, los podemos hacer ahora. No hacer cambios en los hijos, sino cambios en nosotros. Eso sí podemos hacer. Yo no puedo cambiar nada de mi hijo, pero yo puedo darle elementos que le permitan hacer ajustes en su vida. Y los cambios los necesito ahora yo. Soy la persona que necesita empezar a buscar un amor incondicional. Y como dije, difícilmente lo vas a encontrar en tu corazón. Necesito el recurso del amor de Dios. Y no estoy hablando de religión. Y con todo respeto puedo decir, muchas veces la religiosidad nos aleja de Dios. La religiosidad nos puede alejar definitivamente de una experiencia personal con Dios. Porque nos sentimos tan cumplidores del asunto que no necesitamos más que eso. Y un hijo puede ser cumplidor de sus deberes y sentirse que no es amado por sus padres. Un hijo o usted como adulto puede decir un día, yo creo que fui un excelente hijo, pero mi relación con mi papá no fue buena. Entonces no se trata de lo que hacemos, no se trata solamente de lo que los hijos hacen, sino de lo que nosotros vinculamos en amor con ellos y cómo los valoramos desde esa perspectiva. El segundo rasgo de ese amor de Dios es paciente, porque se sustenta no en las acciones del otro, como dije ahorita, sino en la fortaleza que se adquiere cuando las cosas no salen como queremos. La definición de paciencia desde la perspectiva bíblica, desde el idioma griego, es resistir bajo la carga. No es esa espera que te dice, ay Dios mío, ¿cuándo será? Me toca ser paciente y torcemos los ojos y blanqueamos los dientes. No es que me quedo callado aunque tengo 1000 cosas que decir. Esa no es la paciencia. La paciencia es la capacidad que se desarrolla bajo la presión. Es el mismo punto en que la gente que hace ejercicio físico levantando pesas somete al músculo. El peso hace que el músculo se desarrolle, se tensione y se desarrolle o se fortalezca. Y el someterse a esa presión hace que el músculo sea fuerte. La paciencia nos permite eso. Podemos actuar desde la impaciencia o desde la capacidad de desarrollar templanza y fortaleza bajo esa carga. Y esto nos lleva a comprender que somos diferentes, que manejamos tiempos diferentes, temperamentos diferentes, como dije ahora, y que no tenemos hijos igualitos, sino que nosotros acompañamos vidas distintas, que nos recuerdan que Dios es un Dios creativo. Entonces la manera como yo tengo que tratar a uno en cuanto a relación puede ser distinta a la otra. Hay hijos que tú les hablas y ellos dicen, sí señor, bueno señor, y no hay ningún conflicto con eso. Hay otros que te dicen, ¿y por qué? Entonces, ay, me salió rebelde. No le salió rebelde. Es diferente. El asunto es cuando nosotros queremos hacer exactamente lo mismo con personas diferentes. Tenemos que ser creativos también. Dios nos hizo creativos. Entonces tal vez encuentres que la manera como le hablas a uno te funciona de esta manera y al otro le funciona de esta manera. ¿Que todos deben cumplir con las mismas normas? Sí. ¿Que tienen las consecuencias para todos? Sí. Pero son diferentes, en gustos diferentes, y eso nos lleva a ser pacientes. ¿Sí? Pacientes. El tercer aspecto de ese amor de Dios es un amor lleno de gracia. Y la gracia es algo que no merecemos, pero se nos otorga. En el hogar y en la crianza estamos llamados a vivir la gracia. Podemos tener razón para decir cuánta cosa se nos ocurra, pero en su lugar hablamos con gracia. Damos y decimos lo que no mereces. Mereces que te tuerza el pescuezo, pero la gracia y el amor incondicional dice, pero te voy a dar amor en lugar de eso. ¿Sí? Entonces no es alcahuetear, la gracia no es alcahuetería.
La gracia no es permisibilidad, la gracia no es permitir que te pisotee, porque la gracia y el amor incondicional y la paciencia ponen límites. Por eso es la disciplina. Disciplinamos en amor. La consecuencia de los actos es el resultado del amor incondicional, de la paciencia y la gracia, que te dice: mira, había un camino mejor para ti, pero escogiste el que no era. Por lo tanto, las consecuencias las tienes. La consecuencia no es el desbordamiento de mi frustración. La corrección no viene porque ya me descolmó la paciencia, ya me agotó los recursos, entonces saqué la mano y le di su ¡pum! No, eso es una descomposición emocional de lo que me está pasando. Eso es un asunto donde ya me desbaraté tanto que no tuve sino la idea brillante de coger un golpe o coger, no sé, cualquier cosa para demostrarle que así yo saco mi frustración. O sea, ya nos perdimos. El punto es cómo nosotros podemos, como papás, no perder la cordura. Entonces aquí hay una pregunta interesante. ¿Y cómo estamos resolviendo nuestros asuntos como papás? Para eso existen estos tipos de espacios para reflexionar. Vení, a veces creemos que la estamos haciendo súper bien. Y creo que todos tenemos buenas intenciones. No creo que hayamos papás aquí con malas intenciones. Pero hay un dicho que dice que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Entonces no era mi intención herirte, hijo, pero lo hiciste. No era mi intención aplastarte, pero lo hiciste. No era mi intención matarte, pero ahí estás muerto. La paciencia nos permite templar nuestro carácter, porque nos ayuda a entender y a mantenernos firmes en medio de las circunstancias difíciles. Por eso decía al comienzo, cuando estábamos en el tiempo de oración, les compartí a algunos papás, el asunto no es resolverle los asuntos a los hijos. El asunto no es andar como padres helicópteros. El asunto es cómo les ayudamos a que se levanten de las caídas, a que sepan que las caídas son parte de la vida, pero que con el ejercicio y la paciencia permanecerán menos tiempo en el piso. Los bebés y los niños pequeños desde temprana edad pueden sentir el amor incondicional de sus padres, ¿sí? Esto los ayuda precisamente a desarrollar un sentido de seguridad y confianza. Mi papá está allí, mi mamá está ahí, mi mamá no varía, mi mamá no se va, no me deja porque está enojada, entonces me largo de esta casa y usted se esconde por allá. No. Usted le puede expresar a su hijo: sí, hijo, estoy muy enojado. Estoy tan enojado que no quisiera decir cosas que puedan herirte. Por lo tanto, dame unos minutos. Depende de la edad que tenga tu hijo. Dame 3 minutos, dame 5 minutos, yo me calmo y luego hablamos. Por favor, déjame solo. Estoy diciendo que yo tengo un problema. No estoy diciéndoles tú eres mi problema. Estoy diciéndole yo tengo un conflicto con mis emociones ahora, necesito resolverlas. Y mañana, cuando él se enoje, tú le podrás decir: tienes todo el derecho a estar molesto. Tienes todo el derecho, puedes estar frustrado y yo sé que estar frustrado te enoja y eso es parte de tu vida. Pero lo que no te permito es que con tu frustración y tu enojo digas o hagas las cosas que lastiman. Porque nosotros tampoco lo estamos haciendo. Pero si como papás nos desbordamos, pegamos el grito, decimos cuanta palabra se nos ocurra y luego a las 2 horas le estamos diciendo: ay papito, perdone mi amor, no quería ofenderlo, no estamos haciendo nada. Por eso este es el reto. ¿Cuál es el diseño de Dios? La relación familiar es un reflejo de lo que Dios quiere tener con nosotros. Una relación amorosa, una relación donde podamos aprender del Padre y vivir unos principios que realmente nos ayuden. ¿Cuál es el propósito y mi rol como padre y madre? Entonces puedo generar, digamos, unos espacios distintos.
precisamente el amor incondicional me permite entender que los hijos cambian y que qué chévere cuando tu hijo puede decirte: papá, mamá, lo que me estás diciendo me duele. Y no es para la justificación, pero yo no estoy diciendo groserías. No, mira, una expresión, y no nos imaginamos la fragilidad que hay en los corazones de los hijos con expresiones a veces. Pues todos conocemos expresiones que son lacerantes, destructivas y vulgares, soeces, que algunos papás utilizan para tratar a sus hijos. Y si uno dice: no tiene lugar, porque es que en el trato con las personas no necesitaríamos expresiones soeces para poder comunicarnos. Y aquí no estamos siendo pues llenos de cositas, ¿no? No, simplemente yo entendí que yo no necesito un lenguaje soez para comunicarme. Pero tampoco puedo juzgar a la persona que lo hace, pero en el trato con los hijos sí deberíamos ser muy cuidadosos en las palabras que utilizamos, sobre todo las palabras que minan el carácter, en las generalidades y las acusaciones. Entonces, cuando todos lo generalizamos, que usted nunca, usted jamás, cuando se le ocurre, no, eso no es cierto. En las relaciones de pareja pasa lo mismo: usted nunca me ha invitado a nada. Vení, entonces el esposo o la esposa saca la lista. ¿Cómo que nunca? Y las veces que fuimos a tal parte, a tal parte, a tal parte. Entonces los conflictos se hacen más complejos cuando precisamente tenemos ese tipo de cosas. Yo puedo decir: mira, en las veces que he salido contigo me he sentido la mujer más feliz del mundo. Eso ya tiene un mensaje, ¿no? Y el hombre sabio dice: mi mujer está necesitando una salidita. Pero con esos nunca, jamás. Los hijos igual. Con los maestros pasamos lo mismo. O sea, yo puedo pensar que un estudiante es, o un estudiante ha tenido alguna dificultad. Yo puedo pensar que un estudiante, y lo podemos decir, ese es un estudiante de 40, como si estuviéramos calificando un pollito, un huevo AAA o AA. No, es un estudiante que ha tenido unas dificultades, pero tiene unas habilidades. ¿Cómo reconozco al otro? Es parte de todo esto que estamos mencionando, y que pues obviamente estamos aquí como poniendo unos pequeños ladrillos donde podemos seguir construyendo cada vez más información sobre eso. El punto número 2 en este diseño tiene que ver con el hogar, o la familia, o las relaciones familiares tienen que ver con un lugar de crecimiento espiritual. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Nos hemos preocupado mucho por el cuerpo y por el alma, pero lo espiritual tristemente lo hemos dejado a un rinconcito y lo convertimos en religión. Y la preocupación más grande es tener una religión. Es más, a veces se le dice a los hijos: ustedes pues decidan qué van a creer, y claro, pues les abrimos ese panorama, y hoy en día hay una cantidad de cosas para creer. Pero el punto no es solamente lo que crean, porque hay asesinos que creen en Dios y hasta tendrán una religión. Pero el creer en Dios no te lleva a un crecimiento espiritual. Hay un versículo en la Biblia que dice: aún los demonios creen y tiemblan, pero son demonios. Entonces, el éxito o la meta no es que crean en Dios. Creer en Dios es sencillo. Yo lo hago parte de mi creencia por tradición. Y la tradición me dice a mí que yo creo en lo que mis papás creyeron y me dijeron que creyera. Es como la política. Hay gente que está metida en la política y cree en el partido político X, pero de ahí para allá nada. O en el fútbol. Yo llego a ser caleño, pero pregunte a mí cómo llamo jugador del Deportivo Cali, no tengo ni idea. Simplemente es un decir, y me cuestiono por qué digo que soy caleño si yo no soy hincha. O sea, un buen hincha pues hace un seguimiento, ¿me comprende? Entonces, el punto aquí es cómo poder tener una relación con Dios, con el Dios que digo creer. Porque es como si el hijo dice: yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, pero ese viejo que no me venga a decir a mí nada. Pero esa vieja que no se meta en mi vida. O sea, ese amor resulta un poquito complicado.
no es cierto, ¿verdad? A ti, Adriana, muchas gracias. La relación se sustenta desde el amor, desde el conocimiento y desde la obediencia. Si yo amo a mi papá y a mi mamá, entonces busco conocer a mi papá y mamá y busco obedecer. Busco hacer lo que ellos hacen, como un reflejo de identidad y como una forma de imitar, ¿sí? Esa relación de Dios, el hogar está llamado a hacerlo. ¿Y cómo funciona eso? Pues en varios sentidos. La primera cosa que quiero mencionar es el ejemplo. Si tú dices creer en Dios, pero haces todo lo contrario a lo que Dios dice, entonces tu creencia es cuestionable. Y si hay algo que los adolescentes van a empezar a cuestionar un día, es la relación que encuentren entre lo que decimos y hacemos. Cuando uno dice que los adolescentes están midiendo el aceite, es eso. Ellos están buscando la congruencia entre lo que decimos y hacemos. ¿Tú dices que me amas? Vamos a ver hasta dónde me amas. ¿Tú me amas porque actúo bien o me amas porque me amas? Entonces, cuando usted, por ejemplo, va a un sitio y botaste el papelito, puede que el niño te dice, papá, ese papelito no lo tires ahí. Y te cuestionan. En la adolescencia se hace mucho más profundo porque no te van a cuestionar el papelito, sino tus palabras, tu actuar, tu respuesta, todo. Y allí encontramos entonces, o validamos diciendo, no tienes cosas que recriminarme porque todo lo que te he dicho lo hago, o tendremos que estar allí avergonzados. Hago un paréntesis, no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de congruencia entre lo que creo, lo que siento y lo que hago. Me convenzo de algo, me identifico con ese algo y vivo de acuerdo a ese algo. Pero ¿de qué me sirve a mí ser un gran creyente si vivo rompiendo las normas todo el tiempo? Entonces somos una familia creyente en Dios, pero violentamos las leyes, dando un permiso a un menor de edad para que vaya a una discoteca, por decir algo. Permitiendo al hijo que meta infracciones y luego yo voy y las pago con un soborno. Estoy colocando ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, ese es un hilo bastante complejo donde empieza entonces a plantearse, eso es fanatismo. No. Las convicciones de vida, las convicciones espirituales tienen que ser eso, convicciones. Si no son convicciones, son una simple creencia que, como los agüeros, hay gente que vive por los agüeros, hay gente que todavía le da miedo pasar por debajo de una escalera y pues creen que eso tiene un efecto para su vida porque lo creen y lo viven. De la misma manera, si creemos en Dios, vivimos bajo unas premisas y actuamos con base a eso. Por lo tanto, es la forma también, eso es un punto que diferencia a la estabilidad de un hogar. ¿Cuáles son esos principios que sostienen mi casa? ¿Lo económico? O sea, tu hogar se sostiene por lo económico y cuando lo económico falte, entonces, ¿qué va a pasar? El hogar lo sostienen unos fundamentos y los fundamentos que estamos viendo es, primeramente, hay un diseñador, hay un elemento espiritual, hay un elemento de vida, de relaciones y entender por qué funcionan es importante. Esta misma principios espirituales que van más allá de lo religioso, como es la crianza bajo la disciplina. El apóstol Pablo escribe, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ese pasaje ofrece una guía para la crianza de los hijos desde una perspectiva, digamos, cristiana. La frase no provoquéis a ira tiene que ver con acciones o actitudes
que generen resentimiento. Lo que decía ahorita la mamá, usé unas expresiones que para mí quizá no eran de peso, pero estaban generando cierto malestar. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué acciones o actitudes he tenido yo que hayan podido generar resentimiento en mis hijos? A veces son palabras continuas, palabras que lastiman, como por ejemplo, ¿cuándo no? Es una palabrita, ¿no? Cualquier cosa, ese sonidito, y ese ya tiene una connotación grandísima. Si le pidiéramos a los hijos que describieran lo que significa ese para cada uno de ellos, tendríamos un diccionario, mejor dicho, maravilloso. Un glosario espectacular de qué significa el ¿Recuerda cuando uno se jactaba diciendo, no, en mi casa mi mamá con una mirada ya me tenía temblando? Una mirada. Y esa mamá creía que eso era una virtud, o sea, esa vaina era que le tengan miedo al papá, eso era el logro. Pero las relaciones no se sustentan en el miedo, recuerden, se sustentan por amor. Entonces, ¿cómo yo le hablo a mis hijos desde el amor? Cuando el hijo no quiere colaborar en la casa, o el hijo que recrimina todo el tiempo a la mamá, y a usted yo no la quiero, y no sé qué, ya por allá cuando está más grandecito, simplemente hijo, tenemos un conflicto, porque yo te amo con todo mi corazón. Ahora bien, si tú no me amas, entonces seguramente mi rol necesita ser rediseñado por ti. Si lo que yo hago por amor no te significa, entonces listo, creo que tú lo harías mejor. Así que a partir de ahora, tú te haces tus comidas, tú organizas tus cosas y todo lo que esa mamá estaba haciendo se lo entrega. Y le aseguro que no le durará una semana. Pero eso no es forma de manipular, no, porque no lo está haciendo con la intención de manipular, sino del reconocimiento de que las relaciones se sustentan por amor, no por obligación. O es la esposa que se aguanta el maltrato del marido porque piensa que ¿qué hace con esos hijos? ¿Para dónde va? Y quedarse es enseñarle a los hijos que las relaciones tienen otro cimiento diferente al que estamos hablando. No sé si me están comprendiendo. Esa disciplina se sustenta en no avergonzarlos. Y yo no sé si alguno de ustedes fue testigo de la vergüenza, ¿no? Cuando el papá salía a uno a regañarlo delante de los amigos. O cuando íbamos al colegio y delante de los profesores el papá se siente como empoderado para decirle, vio, usted no hay que, y le hace pasar esas vergüenzas al muchacho. O sea, no, eso no es la paternidad, la autoridad no se sustenta sobre eso. La autoridad se sustenta sobre el amor, o sea, la autoridad es un principio y yo no valido mi autoridad porque grito, pero sí invalido mi autoridad cuando me desencajo, cuando me suelto de mis emociones y me vuelvo una mica. No, tampoco pierdo mi autoridad cuando reconozco mi equivocación. Cuando le pido perdón a mis hijos, hijo, perdóname porque te he avergonzado ante tus amigos. Cuando en la familia, cuéntele por qué está castigado. Y el pelado allá, pero mamá, sí, no, pues, no, será por lo bueno que se ha portado. Cuéntele cómo le fue el periodo. O sea, ¿por qué hacer público unas cosas que son de la casa? Y lo que sí deberíamos ir a contar, no lo contamos. Por ejemplo, ir a buscar ayuda para nuestras crisis. Entonces, ahí sí sale el dicho, la ropa sucia se lava en casa. ¿No será más bien el orgullo que no nos deja exponernos? Porque si estamos lavando la ropa, no habrían conflictos. Pero los seguimos teniendo, solo que los maquillamos. Bueno, yo estoy hablando de cosas que pueden pasar, ¿sí? O sea, los tratamos de maquillar para que no sean tan visibles, pero están allí. Y el muchacho, que a veces no tiene los filtros que usted tiene, sí saca lo que tiene en su corazón. Y muchos de nosotros
aprendimos a sacar nuestras cosas bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de una relación, en fin. ¿Queremos lo mismo para nuestros hijos? No. Entonces necesitamos generar un espacio distinto. Por eso estamos hablando de crianza con firmeza y compasión. ¿Han visto un pequeño videito de un papá dándole la comida a un bebé y el bebé no quiere recibir? Entonces el papá le ofrece al oso de peluche y entonces le hace mover la cabeza al osito como que no quisiera. Entonces coge a golpes al osito y le pega duro al osito y el niño abre los ojos y cuando le pasa la cuchara al bebé, el bebé sigue comiendo. O sea, es una manera pues un poquito como cruel para estimular, ¿no? Pero a veces hacemos uso de eso, o sea, usamos lo público para generar cierto miedo en el resto. O porque digan, mi mamá cuando se enoja, ay, mire lo que le pasó a mi hermano. O sea, el otro dice, no, ni riesgo. O sea, es como tener un chivo expiatorio, ¿no? Mi papá tenía el otro extremo. Mi papá no caía en esa trampa, mi papá caía en otra. Mi hermano mayor cometía un error y eso era cascada para todo el mundo. O sea, todos eran castigos comunitarios. Entonces, las fallas de mi hermano eran castigadas en todos los hijos. Entonces nosotros decíamos, mamá, el que la embarre lleva el bulto, por donde quiera que sea. Ese es el otro extremo, ¿no? El no avergonzarlos tiene que ver con muchos aspectos. Tiene que ver no solamente con lo público, sino que tiene que ver con exponerlos en sus emociones, a sentirse culpables, a sentirse mal, ¿sí? A sentirse bochornosos, abochornados. Otro aspecto es tratar con ellos en lo privado, como dice la mamá Ivonne, en lo privado, no en lo público. Hablemos de este asunto, ni siquiera con la presencia de hermanos. No, vení, es un tema con el hijo menor, trátalo con tu hijo menor a solas. Es un tema con tu esposo, trátalo con tu esposa, no esa gritería pública. No, vení, es un tema que queremos hablar tú y yo. Y si nuestra relación matrimonial está en crisis, podamos decir a los hijos, hay crisis entre nosotros, pero sabes, estamos buscando apoyo para esto. Porque ellos hace rato se están dando cuenta de la crisis que están viviendo. O sea, es un tema de familia, pero tenemos que abordarlo también desde la disciplina y desde el amor. Y también tiene que ver con velar porque se resuelva todo malentendido y no dé lugar al resentimiento. Vení, hablemos. Esto no es un tema que dejemos que pase el tiempo y hay dinámicas, ¿no? Los papás que pelean y pasan 3 días y al 4.º día se despiertan como resucitados. Nacimos a una nueva vida, no pasó absolutamente nadie aborda el tema y eso como que vení, ¿será que yo me imaginé eso es un sueño? Así. Pero los hijos que están allí están aprendiendo unas dinámicas bastante tenaces, ¿sí? Entonces, sabiduría. Esos son los 2 principios. El otro dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor sugieren una enseñanza basada en principios y valores bíblicos, los conocemos, en el amor y el respeto mutuo. Y aquella ley de oro que se conoce que dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Quieres que tu hijo te hable bien? Habla bien. Si tú hablas bien y tu hijo te habla un día mal, tienes toda la autoridad para decirle, no es lo que yo espero de ti. Eso es como decirle al niño que no mienta cuando el papá está mintiendo todo el tiempo. Entonces, la congruencia sigue siendo un elemento vital del amor y de la vida. La congruencia me dice a mí que eso me lleva al ejemplo. Y el día que nos equivocamos en ese ejemplo, podemos dar ejemplo de reconocimiento también. Y no caemos en el juego moral. Por ejemplo, esto es mi ejemplo clásico en el manejar, conducir vehículo en Cali. Ustedes han visto que en Cali manejamos todos apeñuscaditos, pegaditos, ¿cierto? ¿Por qué manejamos pegaditos? Porque no queremos que esos de las motos se metan. Porque son unos irrespetuosos, porque no respetan las normas, porque así es que está la ciudad en caos, porque esa gente no entiende, porque ni respetan se pasan por los andenes. Esa es la gente mala, esa gente hay que evitarles que se meten, por eso nos pegamos.
Y nos sentimos validados en nuestro juicio moral porque estamos juzgándolos a ellos de estar violando las normas. Pero hago una pregunta, ¿y el estar pegado al otro carro no es una infracción de la norma? Porque la norma dice que yo debo estar por lo menos a 2 metros de distancia. Y la norma no dice siempre y cuando no hayan motos cerca. No. La norma dice que nosotros debemos mantener una distancia de tal manera que yo pueda ver las llantas del vehículo que llevo adelante. Y eso me da 2 metros o un poquito más. Pero nos sentimos con el derecho moral de juzgar al que consideramos inmoral. ¿Me comprenden? Y los hijos y nosotros hacemos lo mismo dentro del hogar. Juzgamos las cosas en otros, pero no estamos viendo lo que pasa en nosotros. Jesús lo diría de esta manera: ¿por qué juzgas la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes en el tuyo? Y eso también es parte de la crianza. Si usted va al colegio, va al lugar público, va al banco, va al supermercado con una actitud de buscar pleito, los hijos copian. O usted viene en amor, va en amor a expresar lo que usted piensa desde el respeto, desde la amabilidad, usted queda como un caballero, usted queda como una dama y los hijos dicen: mi papá, aunque tiene razón de estar enojado, habla con gracia, no da lo que el otro merece. Nuestros hijos pueden leer lo mismo: mi papá merecería que no le haga el favor que quiere, pero el amor y la gracia me dicen hazlo. Y en eso se sustenta la obediencia, desde el amor, no desde el miedo. Voy a hacer eso porque si no me quitan el fin de semana. Voy a hacer esto porque si no, no me dan el play. Si no, no, allí. ¿Desde dónde nos paramos? Criando con firmeza y compasión. Me quedan 2 puntos que los miraremos en nuestro próximo tema, que es en enero. Papás, mamás, muchísimas gracias por estar aquí. Déjenme conocer sus inquietudes. Escríbame ahí a ese chat. Puede escribirme a mi correo. Ayúdenme a organizar este espacio con temas de su interés. No olviden registrar su asistencia y agradecerles también el cómo me ayudan a mí también a crecer en este camino de poder acompañar familias. Si en algo puedo servirles, sabe que puedo estar aquí disponible para ustedes en mi oficina. Podemos hablar de algún tema en particular y seguramente encontraremos un camino con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, que pasen un excelente día.